buenas a todos y bienvenidos una vez más al Camino People, el podcast. Esta es nuestra tercera temporada. Volvemos con muchas más historias, volvemos con muchos más peregrinos, volvemos pues con eso, con el Camino de Santiago. Pero además también hablaremos de muchos otros caminos que, como ya sabéis, pues bueno, en pocos días me voy al camino, a la vía de Francesco y esperamos también traeros otros caminos porque siempre que surge esta inquietud por andar, además. Tenemos ahora en España la suerte que el año que viene pues tenemos varios caminos que aunque no sean caminos de Santiago van a ser muy importantes y tendrán gran pues opciones para aquellas personas que se quieran un poco escapar del Camino de Santiago. Pero hoy ya vamos a hablar del Camino de Santiago y tenemos con nosotros a Quique. Muy buenos días, Quique, ¿qué tal estamos? Muy buenos días, muy bien. Sufriendo el calor. Así estamos todos, ya vamos. Esto es una locura que a estas alturas de agosto estemos con estos calores y bueno, para la gente esto lo echamos en diferido, ¿no? Pero hoy estamos a finales de agosto y la verdad que están unos calores mortales que la gente no está acostumbrada. Pero vamos, para todo el que esté en el camino, que recuerde que aquí en España el tiempo es raro, ¿no? Y que tanto puede nevar en mayo como puede hacer un calor, como yo creo que este septiembre va a ser un septiembre de calores y que no va a ser tanto como la gente se podría esperar, ¿no? El que venga a hacer el camino tiene que venir preparado para todo. Pues sí. Porque Esto es lo como decían yo me acuerdo cuando estuve en Islandia, que decían, si no te gusta el tiempo, espera un par de horicas, ¿no? que se Que, puede poner peor. que se puede poner peor, se puede poner mejor, o durante todo el día puede pasar tres cosas, ¿no? Aquí la gente siempre decía antiguamente, ¿no? Que en Galicia siempre hay lluvias, y este año, por ejemplo, ha habido poquísima lluvia hasta hace nada en Galicia. Sin embargo, ahora ya han vuelto un poco a la Galicia normal, pero aquí en Navarra, por ejemplo, ha sido un verano súper caluroso, que a pesar de que ha habido muy pocos peregrinos, pero ha sido un verano muy duro y que tenemos que recordar a la gente que este año ha habido gente que ha fallecido en el Camino de Santiago pues, por golpes de calor, por otras cosas, pero que el Camino de Santiago presenta sus dificultades y hay que ir preparado un poco para todo, ¿no? Sí, totalmente. Aquí, yo que vivo en Palencia y que tenemos los tramos que se llevan la peor fama por el calor en verano, Pues sí. la gente debería venir muy concienciada de lo que es. Son muchos kilómetros, en la mayoría de los casos casi sin sombra, Ujú. con muy poquitos pueblos y hay que venir con las ideas muy claras, saber a lo que vienes y venir a disfrutar también de esas partes duras del camino. Son de las más importantes. Yo siempre digo que al final esto es como si le quitas, yo que sé, a una tarta las partes, ¿no? O diferentes cosas de ahí deja de ser lo que es al camino si le quitas esa meseta que yo creo es de las partes que luego todos recordamos con más cariño, ¿no? Deja de ser el camino, ¿no? Pero bueno, cuéntanos, Quique. Yo siempre empiezo con la pregunta, ¿no? ¿Cómo llega a ti el Camino de Santiago y cuándo lo conoces? No sé si sería como, pues imagino como en español, ¿no? Pues de toda la vida, ¿no? Pero ¿cuándo realmente entra esa chirrinta por el Camino de Santiago en tu vida? Pues a ver, es curioso porque yo, como digo, vivo en Palencia, estamos a unos 40 kilómetros de Fromista, que es punto Ujú. importantísimo del Camino de Santiago francés. Y de tantos otros caminos. Exactamente, es un, como le llaman, un cruce de caminos del camino Ujú. lebaniego. Ahora han recuperado otro camino no recuerdo cómo se llama, que viene desde Navarra precisamente, a El de conectar con... Caravaca, ¿no? Creo que es el de No lo Caravaca sé, de la Cruz, no lo ¿no? sé, puede ser, Y puede luego ser. también ahora con las rutas Eurovelo, además. Exactamente, que vienen por el Canal de Castilla, etcétera, etcétera. Ujú. O sea, es un punto espectacular. Y es curioso porque es una provincia que en muchos sentidos vivimos de espaldas al camino. No le estamos dando el valor que tiene el Camino Santiago a los kilómetros que pasan por nuestra provincia, al patrimonio que hay en torno al Camino de Santiago francés. Ujú. Pero yo creo que el gusanillo, pese a haber oído siempre el camino, yo soy medio palentino, medio cántabro, y en Santander tenemos también el Camino del Norte. Y veías, pues siendo niño, de vez en cuando veías a uno de esos locos con una mochila enorme, con unas pintas, porque eso reconozcámoslo, todos los peregrinos hemos sido un poco esas pintas de marrano que llevamos cuando estás en medio del camino, con la mitad de la ropa colgando por fuera porque no se ha secado. Y lo veías y decías, ¿y esta gente quién será? ¿Qué hacen? ¿Y por qué van andando? Pero el gusanillo yo creo que me entró con una película, que es la película de Way de... O sea, que Lo eres diré. el estereotipo americano, pero en versión española, con la película de Güey, ¿eh? Esa película me revolvió totalmente. O sea, me pareció una película que después de haber hecho el camino, pues dices, uff, tira de muchos tópicos, otras cosas Sí. que no, pero esa película a mí me revolvió muchísimo, muchísimo.
Y ya para colmo, pues un viaje en familia a Santiago de Compostela, ya dije, mira, esto hay que hacerlo. O sea, ¿qué mueve a esta gente a venir a hacer 800 kilómetros andando, sufriendo, que veías a la gente llegar a la Plaza del Obradoiro con las piernas destrozadas, los pies llenos de ampollas, y dices, pero ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Luego lo haces y dices, ahora entiendo el Ahí porqué. va. Ya, yo creo que es de esas cosas, ¿no? Que lo que dices, ¿no? Todos los que lo hemos hecho, esas cosas que no se puede explicar. Me imagino que te pasará lo No, mismo, ¿no? Con tus amigos, con pareja, con tu familia. Es como, bueno, ¿cómo te explico yo que todos los años me tengo que ir a hacer 300, 400 kilómetros? Que cada vez busco rutas diferentes, que es algo que dedicas tiempo, amor, ¿no? sí, Y por eso, ¿no? Es algo que es inexplicable a no ser de que lo hayas recorrido. sí, literalmente. O sea, no. Y yo lo intento con algún amigo y con mi pareja, de decir, joder, quiero explicarles lo que es esto, explicarles y transmitirles lo que es esta vivencia. Y es que da igual. O sea, no vas a encontrar las palabras que le hagan justicia a la experiencia de hacer el Camino de Santiago. Pues sí, la Hagas verdad el que mira camino que hagas. el que haga, sí, sí, porque todos son diferentes, pero toda la experiencia es increíble. Lo que dices, Sí, hay películas, hay libros, pero no hay nada como vivirlo. no. Y bueno, ¿y cuándo llega ese camino? Porque claro, ves la película de Way, pero ¿cuándo llega tu primer camino? Pues a ver, el primer camino le hice hace ya 5 años. Terminé la carrera. Yo estudié geografía Ujú. y antes de, entre que empezaba el máster, no hacía el máster y demás, dije, joder, pues ese año, al año siguiente tocaba año santo lebaniego. Dije, va, pues como promesa, a mi abuelo le habían detectado un cáncer, un tumor. Dije, venga, como promesa, peregrino desde Santander hasta Santo Toribio de Liébana, que son unos 200 y poco kilómetros. Y dije, venga, mochila al hombro y pa'lante. Y fue una experiencia brutal, porque es eso, son 3 días de camino del norte y luego otros Claro, tres, porque ahí cuatro mezclas un poco de. los dos, ¿no? Claro, Sí, ahí coges el norte y luego ya te saltas al lebaniego. exactamente. Y lo hice eso a finales de septiembre, una experiencia espectacular, pero además coincidió que, ya sabemos, septiembre, que es un tiempo Ujú. ahí, puede ser muy estable o puede cambiarte y ponérsete de tormentas, de otoñal totalmente. Sí, más Y en las esa zona de etapas del España que al norte, final te puede sí, venir tiempo duro, duro. y las etapas del norte fueron muy, muy bonitas, maravillosas, un muy buen tiempo, encima vas pegado a la costa y lo disfrutas un montón, salvo que es una mala época para los alojamientos. Están los albergues llenos, normalmente te toca hacer más kilómetros de los que tienes previstos y ahí es cuando te encuentras la cara B del camino, que es cuando te haces, en vez de 20 y tantos, 30 kilómetros, 40 y tantos y aparecen las primeras ampollas. Es una de las cosas que no, hay esos estereotipos del Camino de Santiago que dicen, bueno, el Camino francés está súper saturado en verano. Y digo, a ver, en verano se saturan los últimos 100 kilómetros. El Todos, Camino francés en verano es una tranquilidad. O sea, en Pamplona, aparte de que este año ha bajado mucho la gente, pero todo el Camino francés siempre encuentras, ¿no? Sin embargo, el del norte tiene esa doble vuelta, ¿no? De la cantidad de gente que va a hacer surf, de que va de veraneo y que muchos de los albergues pues acogen a todo tipo de personas. Entonces te sí. encuentras con lo que decías tú, ¿no? Etapas de 40 kilómetros en el norte que métete 40 kilómetros en el norte. Y que encima el Camino del Norte tiene la fama de que es verde, es más fresco, más tal, pero es mucho más duro porque son subidas y bajadas constantes. O sea, Sí, aparte de todo, hay etapas que son muy bonitas, muy naturaleza, y otras etapas que te toca ir por carretera, muy y por bonita polígonos naturaleza, pero que te industriales. toca carretera, eso. Sí, ¿Y totalmente. cómo fue ese cambio? Claro, tú empiezas el camino del norte, te unes a gente, ¿no? Imagino que habría muchísimo peregrino, pero de repente llega un momento, 3 días y los tienes que dejar a todos. Pues es curioso porque yo de verdad que animo a toda la gente a que haga, a todo el peregrino que haga un camino de Santiago, a que se pase a caminos, vamos a decir, secundarios, porque, joder, la experiencia de eso, yo hice amistad con un montón de gente de todos lados, como es el camino, y llegas a esa etapas de San Vicente de la Barquera, no sé, el Camino del Norte hasta donde llega esa etapa. Claro, empiezas la etapa con peregrinos del Camino del Norte y a mitad de la etapa te quedas solo. Yo ese año encima, pues eso, año anterior, año santo, no había nadie en el camino. O sea, Aparte que son los caminos que albergues todavía iban el camino cerrando lebaniego después. ahora ha resurgido un poco, pero eso es hasta Sí, ahora ha sido un camino muy, muy, muy minoritario. estaba vacío. O sea, literalmente los albergues iban cerrando después de que pasara yo, porque ya se había acabado la temporada y estaba el albergue para mí.
O sea, un albergue como el de Potes, que es una maravilla, para mí Ujú. solo. Y son 50 camas, pues para mí solo. Pasada. Como un rey, literalmente. Y es muy chocante porque eso, pasas de un camino en el que hay mucha gente, hay muchos servicios, hay ambiente de camino, a un camino que a mí me recordaba mucho pues, a lo que lees, de lo que era el camino en la Edad Media, de no hay sitios para quedarse, no hay nada, vas tú solo, la soledad, tú con tus pensamientos, y en muchos casos, y a eso yo lo tengo que agradecer mucho, la hospitalidad de la gente. Porque, joder, yo recuerdo una etapa que me pilló una tormenta en medio de la montaña. No le tengo miedo a las tormentas, pero en aquel momento lo pasé muy mal. Y Ujú. recuerdo casi como un milagro, porque me pilló una tormenta eléctrica muy dura, con muchísimo granizo, y me tuve que refugiar en una cabaña en medio de la montaña. Claro, no sabes cómo salir de ahí, dices, va, pues me quedo aquí y hago noche, en un medio sotechado de menos de 50 centímetros de cubierto, o sea que no había nada. Y te pones literalmente a rezar. Y en ese momento yo recuerdo que bajaba un agricultor con el tractor, se me quedó mirando diciendo, ¿y este qué hará aquí? ¿Qué Con la hace que ahí? está cayendo. Y me bajo hasta el pueblo, hasta Leveña, y pues de esas cosas que luego las atesoras, como tantos momentos del camino, pero dices, ostras, el apóstol me echa un cable en este momento. Pues sí, sí, ¿no? Y te enseña lo que dices, ¿no? Que es y a mí de esas historias, la verdad que no me ha tocado de ese nivel, pero sí me ha tocado subiendo San Jan rescatar a una peregrina que iba en chancletas, sin camiseta y se había echado la niebla y iba por el monte perdida de la mano de Pobre, Dios. Y pues porque decidió bajar hacia el lado que estamos nosotros, pero si llega a bajar hacia el otro, pues a saber dónde aparece esta peregrina, ¿no? Pero ahí te enseña un poco el que aunque veas el camino no hay que llevar ciertas cosas, llevar un poco de comida, algo sí, para refugiarte, algo para taparte, que no cuesta nada, que te puede pasar en cualquier lado, ¿no? Sobre todo cuando haces caminos un poco que sabes que vas a estar más o menos solo, que te puedes... Pero bueno. totalmente. El camino, creo que nos hemos acostumbrado mal a que caminos como el francés, el del norte, ahora cada vez más el portugués, están muy frecuentados, que siempre vas a encontrar Ujú. gente, pero es bueno asumir que en el camino también vas a tener momentos de soledad y que te tienes que valer por ti solo, aunque haya muchos servicios, pero tienes que ir Sí, que preparado. todo puede pasar, que te puedes quedar sin móvil, te puedes quedar sin nada, lo que dices, te llega una tormenta de repente, o sea que lo que dices, que el camino francés, pero bueno, las primeras etapas del camino francés, este año pues han desaparecido tres peregrinos, se han encontrado los tres, pero ha habido gente que ha fallecido, o sea que al final, que son cosas que lo dices, que te pueden pasar y te puedes perder y que dices que vale, que siempre hay cerca un sitio, ¿no? Pero bueno, que el mal rato si vas preparado, ¿no? Como en este caso, pues si vas tú, llevas comida, llevas una capa y Sí, dices, bueno, al mal, como muy mala, la mañana siguiente te pones a andar y y sabes que punto. llegas a algún sitio, ¿no? Sí. Pero sí. ¿Y cómo siguió ese camino? ¿Qué pasó después de esa gran tormenta? Pues nada, al día siguiente llegué a Potes, una experiencia maravillosa. Luego eso, la misa del peregrino en el monasterio de Santo Toribio, pues solo yo como peregrino, mucha gente, Es pero precioso, además me peregrinos parece que es un monasterio increíble, la verdad que la cruz que hay en la capillita esa, la verdad que, el vamos, yo no he Lignum llegado como Crucis, peregrino, el Ignum Crucis y subir luego a donde estaba el monje arriba, la verdad que es un sitio que muy merece la pena bonito. muchísimo. Aunque no vayas de peregrino, pero si puedes pasar, la verdad que esa zona es preciosa. Es una visita, como bien dices, aunque no sea como peregrino, merece la pena. Ujú. Y nada, pues ese fue el primer camino. Al año siguiente yo empecé el máster en Cantabria, un máster que decidí hacer mi proyecto de fin de máster, diseñar o estudiar un camino que se estaba recuperando en aquel momento, que era el camino lebaniego castellano, que une Palencia con Santo Toribio. Qué bien. Porque la historia cuenta que Santo Toribio estuvo una temporada en Palencia como, no sé exactamente en qué estatus estaba aquí en Palencia, Ujú. que el Lignum Crucis se lo trajo de Astorga a Palencia y de Palencia a Santo al emplazamiento del monasterio y demás. Y hice mi proyecto, hice un estudio, una investigación del patrimonio que había en torno al camino, que si el canal de Castilla, todo el patrimonio románico y demás. Y dije, vale, digo, muy bien, pero la mejor forma de estudiar esto es coger la mochila y echar a andar. Pues mochila al hombro, que además es curioso lo que decimos, lo de las experiencias que no se pueden explicar. Pero qué placentero acaba resultando eso de coger la mochila, ponérsela al hombro y echar a andar.
Todo Se lo que, acaba cogiendo el gusto. sí, sí, aparte yo creo que es el hecho, ¿no? De los gestos, ¿no? A veces lo que dices, hacemos como muchas de las cosas que mantenemos, ¿no? Tradiciones o cosas, ¿no? Pero el ponerte en la mochila y dejar atrás todo y meter en la mochila las cosas, ¿no? El puro proceso de preparar la mochila. Yo ya empezaba ya a hacer un poco la lista de cosas que me tengo que llevar, ¿no? Esa Cosas que te lista. faltan. O sea, empezar a preparar, ¿no? Ya la preparación ya es parte del camino, ya te empiezas a desconectar, ¿no? De tu vida de aquí y empiezas ya a ponerte en tu peregrino, ya empiezas a ver ese, ¿no? Y de repente empiezas a visualizar ese día de me pongo la mochila y te olvidas de todo lo que dices. Es que en 2 segundos has dejado atrás todo lo Todo. que tenías de trabajo, de problemas, haces, cambia el chip y dices, ¿por qué? La magia del camino. Así es, sí, sí. Y nada, pues eso, y cogí la mochila, empecé el camino, ese son, pues me he liado. El camino lebaniego desde Santander son ciento y pico, este son 250 kilómetros más o menos. Claro, lo mismo, soledad absoluta. Este le hice en agosto, o sea, lo que es la meseta es infernal. Aunque vayas por el canal de Castilla, es calor, 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 calor. Pero también es una lección, como todas las que da el camino, y pues te enfrentas a ello, vas viendo que no hay donde quedarse en muchos pueblos, O sea, me pregunto, que claro, este camino tampoco estará desarrollada la infraestructura, ni casi no a hay. veces ni marcado, ¿no? Es marcado sí, porque en este caso el camino lebaniego-castellano fue una apuesta de la Diputación de Palencia y del Gobierno de Cantabria entre ambas administraciones y se balizó entero, está muy bien Ujú. señalizado. A ver, en la montaña es fácil perderse porque las señales acaban tapadas por Sí, la vegetación, pero está bien marcado. Pero lo que es alojamientos hay muy pocos. O sea, hay muchas etapas en las que no hay donde quedarse o te tienes que gastar mucho dinero en una casa rural o en una ya. pensión. Que creo que pierde mucho de lo que es la magia del camino, de que te alojas en un albergue con más gente a un precio asumible. Pero bueno, es otro camino. Y yo que iba con la vivencia de voy como peregrino, pues me negué a eso y varias noches me tocó dormir en el jardín de algún vecino que me dejaba una tienda de campaña y dormía en su jardín. O sea, O encima te sea, dejaban la tienda de campaña porque ibas sin sí, tienda sí, de sí, campaña sí. tú. Yo iba sin tienda. Yo dije, mira, si hay donde dormir, se duerme. Si no, en el Ya se pórtico de una proveerá. iglesia. Dios Pues sí, no proveerá. será ni la primera ni la última. Exacto. Y claro, pues dices, joder, y hablando con gente, yo hice amistad a raíz de empezar a preparar este camino con una chica que se llama Belén, que es panadera de un pueblo de Liébana que se llama Vieda, ¿No? y es una de las que impulsó la recuperación de este camino. Y ella fue la que me fue organizando un poco la logística en varias de las etapas donde no había dónde dormir, hablando con vecinos y tal, oye, mira, es que llega un peregrino, a ver si le podéis ayudar y tal. Y de verdad, dormir en un pueblo de la montaña, en Liébana, en un jardín, oyendo los lobos y otras cosas que no sé ni qué animales eran, porque durmiendo en una tienda de campaña, en un jardín al lado del bosque, oyes de todo y a Y saber te qué es. imaginas otro tanto, o sea que Exacto. Pues una experiencia maravillosa. increíble, ¿no? Y lo mejor de todo, pues eso, después de andar 200 y pico kilómetros, casi solo todos los días, que sí, encuentras gente, pero nadie haciendo el camino. Haciendo el camino, ¿no? Todo paisanos, ¿no? Y gente que iría al Exacto. monte, ¿no? Y Lo mejor, bueno, dos anécdotas. Una, el camino lebaniego coincide con el camino francés entre Fromista y, ¿cómo se llama este otro pueblo? Bueno, se me ha ido el nombre del otro pueblo. El pueblo que hay justo antes de Fromista. Claro, sí. el camino lebaniego va en dirección contraria al camino francés. Claro, todos los peregrinos que te encuentras de frente se te quedan mirando, es no, no, que el camino francés, que no es para allá, que es en dirección contraria. Digo, no, no, que es que yo no voy para Que no voy Santiago. a Santiago, que voy para otro lado. Y agricultores que estaban, pues en aquella época estaban cosechando, pues se bajaban de las cosechadoras corriendo, que no es por allí el camino, que es en dirección contraria, que no, que yo no voy para Santiago, que voy a Santo Toribio. Ah, pero por allí hay un camino. Sí, sí, sí. Y la segunda, pues eso, después de la soledad del camino y tal, llegar a Santo Toribio fuera de Año Santo. Miento, ese año sí que era año Santo y no haber ni un solo peregrino más en la misa, la iglesia llena
y que la gente se te acerque, oye, tienes dónde dormir, tienes dónde comer, vente con nosotros que te invitamos a comer, para un peregrino que viene. Qué pasada. Y es de verdad que yo animo a la gente a que haga esos caminos, como tantos otros, más secundarios, porque de verdad que van a vivir la experiencia de los caminos más cercano a lo que eran los caminos en origen, a los caminos en la Edad Yo creo Media. que ahora mismo es una propuesta, ¿no? Que lo que dices, ¿quién tiene 30 días o 15 días, que a veces solo una semana, ¿no? La capacidad de desconexión y caminos, pues eso, como el Lebaniego, el Baztanés, o yo que sé, ahora mismo, pues bueno, está el camino ignaciano, ¿no? Que aunque sea muy largo, pues También, puedes hacer un trozo, el camino de Caravaca, o sea, hay tantos caminos que tienen esa unión al Camino de Santiago, porque al final no dejan de ser peregrinaciones, ¿no? Que tienen una base y no son caminos solo de montaña, ¿no? Que el que quiera buscar un poquito más, pues lo tienen, ¿no? sí. Pero yo estoy contigo, la verdad que son caminos que te dan, o sea, yo he hecho el Aragonés el año pasado o hace dos, ya ni me acuerdo, hice de Lourdes a Pamplona, el camino de Piemonte. Y lo mismo, o sea, es cuando buscas otra cosa, ¿no? Es lo que digo, no es para tu primer camino, porque es como primer camino la soledad es dura y es complicado, hay que saber Sí, lidiarlo. Y como primer camino, la verdad que el camino francés o el portugués, la verdad que el ambiente de peregrinos, pues lo que dices, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Y ahí te es ese sientas la gusanillo. sombrita y ahí manta, ¿no? Pero yo creo que para los que buscan otra cosa diferente y que hayan hecho alguno, pues la verdad que sí que son caminos que te ofrecen una oportunidad. Y luego el camino lebaniego, pues bueno, para salirte un poco de la masificación o del norte o del francés o cambiar de uno a otro, ¿no? Te ofrece ahí una jugada y luego que el sitio es precioso, o sea, toda esa zona Sí. es increíble. Si la gente quiere conexión, sobre todo con la naturaleza, es Lebanigo, o sea, sin duda. Pero bueno, pues oye, son caminos que ofrecen otra cara. Creo que te enseñan otra vivencia de lo que es el peregrinar, muy Ujú. diferente a otros caminos más multitudinarios, pero que no les tenemos que dar la espalda. Son caminos que No, hay que y que yo creo luchar. que es bueno que se mantengan lo que dices, ¿no? Secundarios para que así, pues oye, que sí, que el Camino de Santiago es el Camino de Santiago y siempre va a ser, ¿no? Y que el camino de Lebaniego y el resto de caminos de estos, pues bueno, siempre van a estar ahí, ¿no? Para el que busque ese apartarse un Otra, poquito más, ¿no? Esa introspección, esa, si quieres, más conexión contigo mismo, la naturaleza, fe, lo que quieras, ¿no? Y que lo bueno es que están ahí, y que lo que dices, que encima que se han desarrollado, es también marcado, se va desarrollando una propuesta también de alojamientos, que no va a ser ese albergue, ¿no? De cena comunitaria de 15 peregrinos, pero igual te cuentas tres o cuatro, que realmente a veces es igual lo que ya el que ha vivido esa experiencia inicial, ¿no? Pues es lo que va buscando. sí, literalmente. ¿Y qué comparas tú de tu primer camino a tu segundo camino? ¿Qué hay de diferente? O no? Pues a ver, cuando las motivaciones son distintas, pues lo vives de otra manera. Yo tuve la desgracia de que hace 4 años perdí a mi padre por un tumor cerebral y después de eso fuimos a Galicia a hacer pues, pasar unas vacaciones, mi madre y yo hice una promesa. Yo hice la promesa ante el apóstol que iba a hacer el camino de Santiago desde Palencia por mi padre. Y yo creo que cuando las motivaciones son distintas, lo vives de forma muy distinta. Yo el año pasado, cuando hicimos con un amigo y yo el camino de Santiago desde aquí, desde Palencia, por la vía francesa, desde Fromista, lo vives de una forma radicalmente distinta. Porque yo a la gente que no ha hecho caminos o que va a hacerlos, siempre les digo, mira, muy importante es la mochila, lo que metas en ella, el calzado, sí, pero también es muy importante la otra mochila que llevas contigo, que son las motivaciones, la carga espiritual si eres creyente o la carga personal, pero esa carga tienes que llevarla muy bien preparada, porque esa carga te va a acompañar todos los días del camino y después. Y para mí es la diferencia entre un camino, los 3 caminos que llevo, es la diferente mochila espiritual y personal que llevas a cada uno. Siempre Es digo, muy ¿no? diferente. Y al final digo, a veces me repito, ¿no? Pero es que el camino te llama, ¿no? Por diferentes Sí, motivos en la vida, ¿no? Yo creo que los que hemos ido al camino, ¿no? A veces, bueno, aunque el otro día había un artículo así un poco quejándose, ¿no? Del camino, como, bueno, este nuevo, que tenemos que ir al camino todos porque llevamos algo. Digo, no, pues el camino, toda la vida la gente lleva algo y el camino pues está ahí, ¿no? Antes la gente busca otras cosas y yo creo que si el camino puede ayudar a cualquier tipo, ya seas un empresario, con un coach, con lo que sea, ¿no? Pues es una propuesta que hoy en día, más tras el COVID, yo creo que es más real y que funciona, ¿no? O sea, lo que hemos vivido en los caminos lo vemos, ¿no? Y lo bueno que tiene el camino francés es que en esos 30 días te da tiempo a pasar por un proceso mucho más largo y lo malo que tienen caminos cortos es que
a veces no te da tiempo a entrar en ese proceso interior, ¿no? Que a veces necesita alguien. Pero sí, la verdad que lo que contabas, ¿no? Yo creo que cada vez la gente, ¿no? Estas historias que contamos de peregrinos es eso, pues para que la gente sepa que la gente va al camino y tú te hablas con la gente y la gente te abre y te cuenta unas historias que, bueno, aquí me toca oírlo en el podcast. A veces vas a entrevistar a alguien pensando que la historia es una y de repente te cuentan y dices, joder, ¿no? Y me pensaba yo que yo llevaba mi mochila grande, ¿no? Y vaya lo que lleva este tío en su mochila. Pero no desde un punto de vista de valoración de tú más, yo menos, más peregrino, No, menos peregrino, que también se ha puesto en moda hoy en día. Si al final, ¿qué más da cómo vayas tú si lo importante es el proceso, ¿no? O sea, duermas en tienda, duermas en lo que sea. Siempre digo que aquí cada cual va a vivir su propio camino y todos los caminos son diferentes y tú que has vivido diferentes, lo que dices, ¿no? Cada motivación es diferente. Y una cosa muy interesante, exactamente. ¿no? Que además decías, ¿no? Que hay una opción que a veces la gente no sabe que se puede hacer el camino in memoriam, que podemos hacer el Sí. camino por esa persona o ese familiar que ha fallecido y cuando llegas a Santiago, la Compostela la hacen en nombre de esa persona. O sea, que eso ha existido durante toda la vida y está ahí, que es una cosa que, vamos, a mí me parece de lo más bonito que hay, ¿no? El poder decir que realmente caminas con alguien y caminas por alguien, ¿no? Y que al llegar a Santiago eso sea para él, la verdad que es una experiencia increíble. Mira, yo para el camino, el año pasado, para este camino, que sí, la motivación era por mi padre y demás, yo no sé por qué, porque no recuerdo la razón, no sé de dónde nació la idea, empecé a pedirles a familiares, a amigos cercanos y tal, les pedía tiras de prendas de ropa suyas, una tira de tela de cada uno de ellos. Y con ellas me las fui atando en la mochila. Y dice, ¿pero esto para qué? Digo, porque el camino, y antes decía lo de las tormentas, ya tenemos tormenta aquí en Palencia. Qué suerte, aquí todavía calor. Aquí se está preparando un tormentón de AUPA. Eh, y me decían, joder, ¿por qué? Digo, porque el camino le hago yo, pero os voy a llevar a muchos conmigo. Joder, pues tal. Y me parece que es que el camino no es, en muchos sentidos, no es una experiencia únicamente para uno solo. Que si lo haces y te dejas empapar por el camino, que me acuerdo una frase que me dijo un peregrino en el camino francés, dijo que hay gente que hace el camino, que pasa por el camino, pero el camino no pasa por ellos. Y es esa gente que cada uno lo hace como quiere, evidentemente, pero que vive en el camino como una experiencia de postureo. Creo que es la palabra que más justicia le hace. Sí, aparte hoy en día no es la que más fácil explica un poco, ¿no? Pues bueno, está de moda, hago el camino, queda muy bonito, pongo la foto, tengo la La credencial, foto. ya. Y lo que digo yo, ¿no? La gente dice ahora, ¿no? Ahora que empezó el tema de cambiar y quitar los 100 kilómetros últimos Sí, para Compostela. Y digo, ¿qué más da? Si al final el valor que le damos cada uno a mí, que uno exactamente. la tenga, si eso le queda bien y le parece bonito, Que la no sé, yo tenga. soy de esto digo, que la tenga, ¿no? Algo le habrá llegado, ¿no? Yo siempre digo, esos 100 Sí. kilómetros mejor que haya estado ahí que no haya estado, ¿no? Seguro que algo le llega. Pero como dices tú, si al final, ¿qué es hacer camino, ¿no? Y realmente, ¿quién ha hecho el camino? ¿El Mira, que yo sale de creo San que Jan? es ¿El que sale de Suiza? ¿O el que, no? El camino creo más largo que ha habido en la historia es un tío que salió de Rusia. Dices, bueno, qué ¿dónde suerte ponemos el tener límite, tanto no? tiempo. Eso es lo que digo yo, joder, ojalá, pero digo, ¿dónde ponemos el límite, no? Dentro de poco ahora dicen, pues bueno, 300 kilómetros para Compostela, luego que será 500, luego que será. A mí me parece triste que hayamos llegado a este punto con este debate que se ve en todos los foros, Ujú, en todas las redes sociales. Porque además lo recuerdo con tristeza cuando hicimos el camino francés. Nosotros hicimos, fueron unos 500 y pico kilómetros entre, pues eso, desde Palencia capital, Fromista y demás. ujú. Y joder, llegabas a los polémicos 100 últimos kilómetros y claro, tú que vienes con los 400 kilómetros a tus espaldas, los que vienen con 800 a las espaldas y vienes ya reventado, que vienes quemado del sol, quemado del camino, que vienes con la mochila que ya no sabes ni cómo volverla a montar todos los días. Y se te quedaba la gente mirando y de una forma despectiva y es, qué triste, porque me parece que si me miras así, es que no estás viviendo el camino para ti. Estás juzgando más a los que te rodean. Y dices, mira, como si llego descalzo, pero yo llego. Y me parece triste que nos hayamos metido en ese debate de los 300 sí, 300 no, 100 sí, 100 no, Ujú. porque me da la sensación, ojalá me equivoque, que todo responde a una cuestión meramente económica. Lo de que, joder, ¿por qué los 100 últimos que son justamente solo de Galicia? Ya. ¿Y por qué no nos paramos a pensar en que cada uno, lo que dices tú,
haga el camino como quiera, desde donde quiera, pero ayudemos a que el camino siga vivo, porque con estas luchas, y aquí en Palencia, desde que me he metido más en este mundo del Camino de Santiago, que por cierto es una droga, eso hay que decirlo desde ya, es peligrosísimo Eso a porque todos los que esto están ahí, es... que aquí tenemos a dos representantes y otros tantos que lo que dices, entras en este mundo, es una maravilla porque es una familia y conoces a gente y es increíble, ¿no? O sea, nosotros dos aquí nos acabamos de conocer hoy mismo y Sí, ya tienes esa conexión con gente que dices que bueno, que ya está, ¿no? sí. Pero sí, sí, aparte conoces ese mundo, ¿no? Como en todas las cosas, cuando te metes y las conoces, conoces lo bueno y conoces lo malo, ¿no? Y aquí en Palencia eso, tenemos... Palencia es, vamos a decirlo, el agujero negro del camino francés. Y son etapas que se llevan la mala fama, ojo, en muchos sentidos con razón, de que son etapas muy duras, muy secas, muy pocos pueblos, y estamos sufriendo el problema de que el camino aquí se está muriendo. O sea, la gente llega a Burgos, se coge un autobús y saltan a León. Y se saltan todas las etapas de Tierra de Campos, que son duras, sí, pero están muriendo. ¿Por qué no centrar más los esfuerzos en vez de en si 100 o 300 en vamos a poner en valor todo en los caminos? Vamos a ayudar a que el camino francés entero funcione bien, haya albergues, haya servicios, a que las administraciones colaboren entre sí, no se tiren piedras entre ellos, que el camino es uno, no es... Ahí es el mayor problema, ¿no? Lo que tenemos, lo de siempre. Intereses que somos humanos, ¿no? Y que todo el mundo, ¿no? Siempre digo, los 100 kilómetros son fáciles porque ¿quién hoy en día tiene, son 5 días andando, que más el fin de semana te da tiempo perfecto para cogerte una semana, ¿no? Que yo creo que también ahí es una de las cosas. Luego, punto número dos, lo que decías tú, ¿no? Es Galicia y al final, pues cada cual promueve lo de su comunidad, porque aquí en España, pues somos así. Y hay que Sí, mirar también para lo nuestro, ¿no? Pero qué dices, yo cada día, cuando la gente digo, si es que a mí hace años me acuerdo que llegué a la casa de un australiano que dejó todo y se puso en el camino y Simon, y este me decía, ¿no? Que llegó un alemán un día que venía desde Alemania andando. Y cuando llegó a su casa, que es pues, un sitio estos de donativo, donde está la gente así un poco hippie ¿no? Muy rollo happy flower, pero increíble. Y que se quedó ahí ayudándole una semana. Y al acabar la semana le dice, oye, que me voy a coger el autobús. Y dice, ¿pero cómo que te has cogido autobús? Si no has llegado a Santiago. Le dice, no, no, es que yo ya he llegado a mi Santiago. Es que mi Santiago no estaba allá. Entonces lo que digo a la gente, el camino a Santiago, terminar en Santiago es precioso. Si no lo has hecho nunca, por supuesto. Pero que escápate una semana a la meseta, haz el trozo de Navarra, vete a hacer un trozo de la Vía de la Plata, que no tenemos por qué terminar en Santiago, que se ha no, puesto esa moda, ¿no? Yo creo que el camino, lo que dices, una vez que ya lo has hecho una vez, que por supuesto que es precioso llegar a Santiago después de haber hecho un camino de mogollón de kilómetros, es increíble. Pero luego tenemos que poner en valor, ¿no? Esos caminos, esas zonas, ¿no? Que lo que dices tú, y aparte yo creo que la meseta es la gran olvidada, pero es una de las partes más importantes del camino, que si no la recorres, pues te queda ahí un hueco increíble, ¿no? yo recuerdo con muchísimo cariño, bueno, creo que como todo peregrino, los hospitaleros del camino son maravillosos, creo que es una parte fundamental del camino y de la experiencia del camino. Y recuerdo al hospitalero de, lo diré, del albergue Gaia en Mm. Mansilla de las Sí, Mulas, Mansilla las mulas. que me hizo una reflexión, dijo, el camino de Santiago son 3 pruebas. La prueba física, que es desde Francia hasta Pamplona. Sí. La prueba mental, que es desde, miento, hasta Burgos. La prueba mental, que es de Burgos a León, la meseta. Y luego la prueba Ujú. espiritual, que es de León a Santiago. Dice, el que no vive esas 3 pruebas se está perdiendo cosas del camino. Digo, tú sé, toda la razón del mundo. Yo siempre decía lo mismo, ¿no? Otra versión que dicen que el primer camino lo andas con los pies, ¿no? El segundo lo andas con la cabeza, ¿no? Que es la parte de la meseta. Y el tercero lo andas con el corazón, con el espíritu, con lo que quieras, ¿no? Que es la parte de Exacto. Galicia. Pero es así, ¿no? Aparte, esto está súper estudiado en todo tema de psicología y tal, y los 30 días no dan para eso, y eso es lo bonito, ¿no? Pero tú en tu camino te fuiste con un amigo. Entonces, ¿cómo cambia de tus primeros caminos de irte solo a de repente vas al camino con un amigo? Pues da la casualidad de que este amigo es de origen gallego, pero vive aquí en Palencia desde que nació prácticamente. Ujú. Y joder, yo se lo dije, yo en estas cosas además he optado por la vía radical, entre comillas, y es, voy a hacer esto. ¿Quieres venir? Sí, perfecto. No, perfecto, lo voy a hacer igualmente. Ujú. Y oye, mira, voy a hacer el año que viene el camino. ¿Te animas?
ah, joder, pues sí, porque claro, pues un volver a casa, un volver a los orígenes y tal. Y pues estuvimos preparándonos pues cosa de un mes y pico, saliendo a caminar y demás. Y es curioso, pues como una persona que no vivía el camino como lo vivía yo desde la fe, por así decirlo, Sí, pues cómo iba metiéndose en el camino, en lo que el camino te da, en lo que el camino te regala. Y se va metiendo en esa dinámica y vas viendo como una persona cambia con el camino. Y le ves cómo se va fijando en otras cosas y llegar a sitios como la Cruz de Ferro, que me parece un sitio mágico, es que no puedo usar otra palabra. Es ujú, un sitio muy especial. Y cómo ves que una persona que vive el camino, pues como una aventura, como una experiencia más, dices, ostras, es que aquí he sentido algo. Y ves como una persona que no ha tenido contacto con el camino se va metiendo en ese mundo del camino, hablando con los peregrinos. Joder, pues y además se dio la casualidad de que yo no tuve ni una sola ampolla en todo el camino y él sí lo sufrió un montón y tal, y joder, pues como que lo vivió más intensamente sí. encima. Que también es parte, ese un poco de sufrimiento, ¿no? También está la pelea, ¿no? De si hay que sufrir en el camino o no hay que sufrir. Digo, a ver, esto es como todo y es muy relativo a la persona. Sí, Yo tengo un amigo, Claudio, italiano, que su primer camino sufrió, pero vamos, lo que hay y no es inmarcado, ¿no? Sobrepeso, tal, Diego de reventado a Santiago. Y eso fue lo que le marcó, ¿no? Y luego he tenido otros caminos que he visto gente que se ha ido porque no podía aguantar más. Y después, igual no es el momento, ¿no? Pero yo creo que un claro. poquito de sufrimiento en este tipo de cosas tiene que ir, ¿no? Ya, Implícito porque lo que es, yo te ayuda. recuerdo una etapa que la tenía yo muchísimo miedo, que es la subida al Cebreiro. Muchísimo Ujú. miedo. Y, joder, pues llegamos a Ponferrada reventados, nosotros llevábamos 13 kilos. O sea, nos pasamos muchísimo de peso en las Ahí podemos mochilas. empezar a hablar del mito del 10% del peso y Nada, demás. nada. Nosotros, al menos yo cometí el error de que yo llevaba más de un calzado porque tenía un Pues por si problema en los acaso. pies y por si Sí. acaso, pues iba cambiando. Un día unos, un día otros. Y, joder, pues llega con las mochilas, mucho peso y tal. Y llegamos a esa etapa y mi amigo dijo, joder, es que yo voy a usar el servicio de llevar la mochila a la que me la suban a Cebreiro. Digo, Ujú. hombre, no, no seas tan flojo, venga, si hemos llegado hasta aquí. No, no, no. Bueno, pues él la mandó con correos y tal. Y yo, joder, pues llegas a esa etapa y dices, dura, etapa dura, sé que va a ser terrible. Pero luego se te revuelve algo por dentro y dices, si he llegado hasta aquí con mi mochila llega a Santiago conmigo. Y le sigo vacilando todos los días que nos vemos, le Y de sigo por vida, ¿no? vacilando. Digo, Se aquí quedará como está el cagón del Cebreiro. el flojo que no subió su mochila al Cebreiro. Pero bueno, Pues que si se no, sufrió. otro de los grandes, ¿no? El tema de las mochilas y el transporte, pero que dices, cada cual es su camino y ya está. Tú hiciste el tuyo y Exacto. seguro que tu amigo estará comiéndose. Y el siguiente probablemente, pues lo que digo yo, lleve la mochila, ¿no? O no, quién O sabe. no, depende. A lo mejor yo en el siguiente camino, que seguro que habrá más, pues quién sabe, a lo mejor llegas a una etapa reventado y dices, mira, no puedo. También hay que saber, yo lo que digo, es como la gente que a veces se salta y te meto por que no pueden porque está reventado. Si es que a veces también, y si no tienes los días, pues te toca saltarte una etapa si quieres llegar a Santiago y es entendible, ¿no? Otra cosa es Claro, el que se coge el tren por puro vicio o el autobús por puro vicio, ¿no? Pero si sí, realmente te encuentras en la situación, hay que tener también esa flexibilidad, ¿no? Y no tenerle miedo a ese Facebook de, no eres peregrino, te has saltado, no eres peregrino, has dormido en hotel. no, No, es tu no, ni camino mucho solo menos. y haz lo que tú creas en cada momento y El único que puede juzgar si has hecho el camino bien o mal eres tú mismo y con perdón los de arriba. El resto, así está. Sí, sí. Y al final luego lo que dices, cuando te veas tu Compostela, tu credencial o lo que tengas, o si no la tienes, cuando mires para atrás, y es que, ¿qué más da? Eso digo, si solo tú exactamente. lo sabes. Pero sí. ¿Y qué tal fue el final de esa llegada a Santiago con tu amigo? Pues curiosa, porque dormimos en el pueblo anterior, a Santiago, nos levantamos muy pronto, pasar el aeropuerto de Santiago, que además fue curioso porque justo estábamos pasando por al lado del aeropuerto y despegó un avión que nos pegó un susto porque íbamos por el bosque.
un silencio, no había nadie más, con los pájaros empezando a cantar. Pegó un susto y, pero vamos, como anécdotas del camino. Sí. Y yo iba con la cosa, la emoción de llegar a Santiago y tal. Me decepcionó llegar al Monte do Gozo, Monte de sinceramente. Gozo. Ya había estado en el Monte do Gozo de veces que había estado haciendo turismo en Santiago y dije, joder, me voy a emocionar. No, bueno, pues llegamos, nos sentamos, vimos amanecer sobre Santiago y tal, pues muy bonito. Y entrar en Santiago, pues yo iba con la cosa, iba en mi mundo. Me decía mi amigo y otras dos personas con las que hicimos amistad en Ponferrada, que ya vinieron con nosotros, que en esa etapa no hablé. Dice, saliste del albergue y no dijiste ni una palabra hasta que llegaste a la catedral. Dice, ni una. Dice, ibas en tu mundo. Y lo recuerdo con mucho cariño, pues eso, por la carga emocional que Ujú. llevaba en este viaje, que Sí. yo les dije, digo, mira, no voy a hablar, digo, y no me digáis nada hasta que lleguemos a la plaza. Vale, vale. Pues entré en la plaza y me acuerdo, pues esas escalinatas donde está el gaitero, que no estaba todavía, o sea, No, a esas horas de la mañana no está. eran las 7:30, 8 de la mañana, y me acuerdo que entré mirando al suelo. Digo, no quiero mirar para arriba hasta que esté en medio de la plaza, digo, porque es que voy a ver la catedral y me voy a poner a llorar. Y entré mirando al suelo, como los niños pequeños cuando van enfadados, que van mirando para el suelo, Sí. tal. Y llegué al medio de la plaza y fue levantar la mirada a la catedral y me puse a llorar como nunca. Y sé que estuve media hora tirado en el suelo llorando. Y es que no se puede explicar. O sea, no hay Yo creo que palabras para explicar eso. para el que hace Camino Salción yo hice lo mismo que tú, pero bueno, yo en vez de llegar con mi familia les dije que os den porreo, yo llego a Santiago solo, tengo que acabar estos últimos kilómetros, me desperté súper pronto y también llegué a la catedral hacia las 8, 8:30, y yo creo que es de las mejores sensaciones, una sensación de Sí, esas raras, ¿no? no se Pues puede llegar al explicar. Obradoiro vacío cuando sale el sol es increíble. Sí. Yo es que más me acuerdo de eso, de llegar, y joder, que en verano la plaza del Obradoiro está siempre llena. Y decir, Sí, joder, es que llegas y no hay nadie. Estás no. tú solo. Y me acuerdo eso de estar media hora tirado en el suelo. De hecho, mi amigo me hizo un par de fotos y son de las fotos que más cariño tengo de todo el viaje porque representan eso, lo que es el viaje, o sea, que es tu viaje y que lo vives tú. Puedes llevar a mucha gente contigo, puedes llevar compañeros, puedes hacer amistades, pero el camino es tuyo. Pues sí. Y luego otra cosa, yo cuando me acuerdo que contacté contigo y vi tu primera cuenta, vi esos dibujos raros, tienes un estilo de dibujar, ¿no? Catedrales o edificios, pues sobre todo dibujas más que nada catedrales y iglesias, ¿no? Es Sí, lo que prima, pero un estilo, ¿no? Que ahora se ha puesto muy de moda, que es tipo doodle, ¿no? Que es esto de dibujar así garabatos y tal sin sentido. ¿De dónde te nace eso a ti? pues eso tiene un origen muy curioso y es que yo vivo en Palencia, pero estudié la carrera en Valladolid. Estamos a 45, un poco más de 45 kilómetros. Claro, yo todos los días me cogía el autobús y me iba a Valladolid a estudiar. Y eran pues unos 45 minutos más o menos de viaje, que yo lo normal es que les hiciera durmiendo. Pero si era época de exámenes y yo sufría mucho de nervios y demás, y descubrí que haciendo esos dibujitos me relajaba un montón. Y empecé a hacerlos pues, en posits y decía, rellenaba el posit entero con diseños de esos. Y no sé cómo fue, pues eso, después del Camino de Santiago dije, joder, pues voy a probar a hacer esto. No miento, en el camino, a hacer esto pues con algo que sea reconocible. Y el primer dibujo que hice, creo recordar que fue una vieira con mis diseños. Joder, pues se lo enseñé a unos amigos y tal, y les encantó. Me dice, joder, ¿por qué no haces esto de, de iglesias, de monumentos de nuestra provincia y tal? Y ya desde ahí, pues llevo hechos veintitantos diseños. Pues aquí para que la gente, para que la gente vea el estilo, ¿no? Que a mí la verdad que es que me encanta, ¿no? Porque es tan simple pero a la vez tanto, ¿no? No, vamos, aquí me parece que es increíble, aparte que no he visto a nadie que haga este tipo de cosas.
Mm, sobre todo sobre edificios, ¿no? Sobre iglesias, o lo ves mucho de gente que pinta paredes enteras o sí, se ha puesto muy de moda, ¿no? Un chaval que hacía doodles que ahora se dedica solo a eso, que pinta paredes enteras con un rotulador gordo, ¿no? sí. Pero no había visto nunca llevado, por ejemplo, este es que me parece increíble. Esa es la Claro, ¿por dónde catedral empiezas tú de con esto? Palencia. Esa Claro, es y la aquí, ¿cómo catedral. empiezas tú con este tipo de dibujos? ¿De dónde sale esto? Pues eso, de la universidad, de esos tiempos de lo usaba para relajarme, los dibujos sin rellenar, o sea, era un folio en blanco o un post-it, por ejemplo, y empecé a Ujú. rellenarlos. Y el primer diseño que hice fue la vieira del Camino de Santiago con ese diseño. Y desde ahí, pues, muchos, muchos, y vamos, que tengo eso en batería, una colección sobre el camino lebaniego castellano, que estoy Ujú. preparando con suerte una exposición de diseños sobre todos los recursos patrimoniales del camino lebaniego castellano para hacer el año que viene, que es Año Santo, y quiero empezar a hacer un montón de diseños sobre el camino de Santiago francés. Ya tengo San Martín de Fromista, que está colgada por ahí, y vendrán otros, pues todas las iglesias del camino francés, y cuando haga otro camino, pues todas las de ese camino. Qué pasada, ¿no? Ahora que es una cosa chulísima, ¿no? Y lo que dices, ¿no? Que transmite de una forma diferente, ¿no? Y es también parte de tu camino, ¿no? Que yo creo que Sí, eso es lo más importante, ¿no? Y que seguro que cada vez que te pones a pintar, a dibujar, ¿no? Te lleva un ratito a ese camino, ¿no? a ese camino, sin duda. Y por último, la pregunta que hago a todo el mundo. ¿Cuándo tienes el siguiente camino? ¿Hay algún camino a la vista o...? Pues el próximo camino, hoy estamos a lunes 29, pues si Dios y el apóstol lo permiten, el día 10, o sea, en menos de 2 semanas, el camino lebaniego desde San Vicente con mi pareja. Suerte, pues yo, si Dios lo permite y también todo lo demás, el día 9 desde Roma saldremos hacia Asís. Así que Ostras, estaremos ahí caminando casi a la vez. caminando. Con muchos kilómetros de diferencia de un sitio al otro, pero peregrinos también. Pues sí, yo es lo que digo, al final los caminos, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a Santiago, todos los caminos llevan, al final todos los caminos te llevan a este vicio, ¿no? Que los que lo conocemos como tú y como yo, que es al final buscar caminos, encontrarlo, ¿no? Así que nada, esperamos que a la vuelta nos cuentes, ¿no? Ese camino en pareja, aunque hemos entrevistado a muchas parejas que van al camino, ¿no? La verdad que eso sí que es una de esas cosas que marcan, ¿no? Ha habido de todo, ha habido parejas que se la han llevado a, sobre todo a la mayoría, ¿no? A conocerse mejor y a amarse más y más. También ha habido alguna que les ha llevado a lo contrario. Esperemos que no. Vamos, seguro que en todo caso no. Además, aparte, conociendo tú ya el camino y demás, y ahora en septiembre con el tiempo que está aquí, seguro que va a ser una época increíble y que será un camino muy que disfrutaréis los dos muchísimo. Esperemos. Pues nada, Enrique, como siempre nos despedimos con buen camino, Ultrella. Muchísimas gracias y esperamos ver esos dibujos y poder volver a entrevistarte cuando vuelvas de ese camino. Muchas gracias, José Mari. Buen camino.